Bienvenidos modelistas, hoy os traigo este Messerschmitt 109 que me ha llegado montado, pero como veis con algún desperfecto, así que vamos a por ello. Como habéis visto tiene huecos en las alas, la cobertura del motor o las uniones del fuselaje, así que antes de nada vamos a dejarlo lo mejor posible. Lo primero va a ser lijar todas las uniones del fuselaje y las alas para eliminar las rebabas de la unión y dejar las piezas perfectamente lisas. Para poder trabajar mejor quitamos todas las piezas bajo el fuselaje, pero como veis lijando se me ha abierto un ala, así que toca pegarla y asegurarla con pinzas. Se puede ver como el bidón de gasolina aún tiene rebabas del sprue y tiene marcas de la unión de las piezas, así que lo lijamos entero. Aquí como veis la cola no está bien centrada con el fuselaje, las coberturas del motor tienen bastantes huecos e incluso la toma de aire inferior no está centrada, así que vamos a quitar todas las piezas con ayuda de un punzón para poderlas dejar mejor. Utilizamos esta masilla de acá diluida ligeramente con agua para así tener una masilla más diluida y que entre mejor en los pequeños huecos que tienen las piezas, ya que tampoco necesitamos una gran cantidad de masilla para cubrirlos. La aplicamos en todas las uniones que tengan algún hueco. Veis como el bidón ya está perfecto, pero al lijar y enmasillar nos hemos comido parte de los detalles del panelado que tiene, así que vamos a rehacerlos. Lo primero es con un cúter hacer las marcas guía y posteriormente con el punzón repasarlas para así crear hendiduras más profundas y similares a las originales. Ahora ya sí tenemos un bidón perfecto. Un pequeño truco es hacer un agujero en las partes de las ametralladoras, ya que visualmente le da mayor realismo, al igual que en todas las salidas de los gases. Una vez ya tenemos todo enmasillado y lijado, pegamos las partes que hemos quitado antes. Para las piezas del motor, como no encajan bien, lo que hacemos es enmasillar previamente, es decir, ponemos masilla por detrás de la pieza y aplicamos pegamento en el plástico. Lo que conseguimos es que al colocar la pieza, la masilla cubra esos huecos en su gran mayoría.
Luego, si hace falta algún ajuste fino, lo hacemos, pero gran parte del problema lo solucionamos así. En cuanto a las ruedas, al igual que con el bidón, lijamos las rebabas de la unión y rehacemos las marcas de los neumáticos. Un truco que solemos hacer es aplicar calor a la rueda y aplastarla contra la mesa. Lo que conseguimos es que la pieza ya no sea redonda perfecta, ya que en realidad por el peso no lo eran, y además hacemos que el plástico salga hacia afuera, simulando la presión del aire, cosa que no conseguimos si lo lijamos, ya que simplemente lo aplanamos. Repintamos todos los mandos de la cabina dándole pequeños puntos de rojo, blanco y amarillo para que tenga más color, y los cinturones del asiento dándole mayor riqueza visual. Una vez tenemos todo listo, imprimamos el avión en negro, y tras esto prepanelamos todo en blanco. Cuando vayamos a pintar el camuflaje tenemos que aplicar finas capas para no eliminar el trabajo del prepanelado y consiguiendo así un efecto de diferentes tonos entre paneles. En cuanto al camuflaje, ya que va en dos tonos, tenemos que enmascarar las partes que no queremos cubrir para así mantener el prepanelado en ambos colores, ya que si no, al aplicar el segundo color, el panelado ya casi sería inapreciable. Otro truquito es que para la bahía de las ruedas le aplicamos gris claro en las vigas para darle más luz y acentuar el efecto 3D. Tras esto, barnizamos en brillante y colocamos las calcas, utilizando primero Mark Setter y una vez seco Mark Softer. Con todas ellas colocadas, panelamos todo el avión. Una vez sacó el paneline, utilizamos un bastoncillo humedecido ligeramente en Wet Spirit
El truco para no pasarse retirando el producto es hacerlo transversalmente a la línea del panel. Aquí ves la bahía de las ruedas en la que también hemos aplicado el panelado, y ahora sí nos queda muy realista con la unión de las tres técnicas. Una vez panelado todo el avión, lo barnizamos en brillante otra vez y aplicamos óleos. En esta ocasión utilizaremos una combinación de óleos colocándolos aleatoriamente para no crear patrones. Y con White Spirit y un pincel plano vamos pasando por todo el avión integrándolos junto con el camuflaje. En función de la cantidad de White Spirit que tenga el pincel quedará un efecto más o menos sucio. En este caso queríamos darle un poco de vida e integrar todos los tonos, pero que no pareciera el 109 que salió desde la primera misión de la guerra. Le añadimos una pequeña gota de óleo en ciertas tapas del avión y con un pincel plano sin White Spirit arrastramos hacia atrás. Y simulamos así una pequeña fuga que ha tenido lugar y se nos ha quedado la marca en el ala. Con un pincel fino ya ajustamos la forma exacta que buscamos. Ahora nos tocan los desgastes, como por ejemplo la parte en la que se sube el piloto simulando la caída de la pintura en esa zona con un pincel. Y la zona donde pisa ya lo hacemos con la técnica de la esponja, ya que no necesitamos controlar tanto el resultado. Al igual que en el spinner, pero aquí arrastramos la esponja hacia atrás, generando así mayor efecto de arañazos en vez de desconchón. Le aplicamos pincel seco en gris medio en las ruedas y como veis la diferencia es muy notable. A las palas le aplicamos pintura gris medio muy diluida y con un pincel sin nada damos pequeños toques para que no parezcan un color negro monocromo que no es del todo realista. Pasamos ya a la salida de gases del avión, la cual pintamos de negro como base y una vez seco óxido oscuro.
Posteriormente aplicamos humo simulando la suciedad que ahí se genera, y lo bueno es que al ser al agua, simplemente con un pincel mojado hacemos el efecto que queramos. Podemos retirar el exceso sin problemas, como en esa parte superior que no debería tener humo. Por último, os recomiendo mucho pulir las carlingas, ya que siempre suelen quedar marcas de la cinta de enmascarar o los dedos inevitablemente. Y ya los últimos detalles, como las palas del motor y el spinner, al igual que el cable de la antena. Como veis, el resultado final es muy realista. Decidme qué os ha parecido en comentarios, muchas gracias por apoyar el canal y nos vemos en el próximo vídeo.